Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aleluya, pero qué bueno que nosotros estamos aquí, en la casa del Señor. Aleluya, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a hablar de milagro de multiplicación este día. Algunos necesitan que Dios les multiplique lo poquito que tienen o lo que no tienen nada. Y Dios es un Dios que multiplica. Juan capítulo 6, desde el primer versículo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ni siquiera se llenaran, sino un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermanos de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ni siquiera eran grandes los peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Era una multitud grande. Después se habla de 5,000 hombres. Pero recuerda que no habían solo hombres. Seguramente habían familias completas. Así que habían mujeres, habían niños. Lo más probable es que la multitud pasaba de 10,000 personas. Para alimentar 10,000 personas, por lo menos, y lo único que había era un joven, un niño que llevaba 5 panes de cebada. Seguramente la mamá se lo dio para que almorzara cuando tuviera hambre, y 2 pececillos. No se sabe si el muchacho era familia de Andrés, porque él tomó los panes y los peces y se los llevó a Jesús. Entonces, versículo 10, Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de, ¿cuánto? 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? A ver, partió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? En primer lugar, vamos a detenerlo, que antes de repartirlo, el Señor hace algo que siempre hizo cuando iba a hacer este tipo de milagro. Miraba al cielo y daba gracias. Siempre el Señor daba gracias por aquello que el Señor había suplido. Algo que nosotros como creyentes debemos aprender: el ser agradecidos. Amén. Cuando solo Lucas relata cuando 10 leprosos se pararon de lejos, no se podían acercar según la ley sobre la lepra en el Antiguo Testamento, no se podían acercar a las personas limpias,
Y de lejos le gritaron, Señor, ten misericordia. Y el Señor les contesta, vayan al sacerdote y muéstrense como mandó Moisés. Esa era la ley de los leprosos. Si se veían mejor tenían que ir a un sacerdote, miraba y le decía, todavía tienes que permanecer lejos de los que están sanos. O después ya le decía, ya estás limpio, ya puedes ir y ofrecer los sacrificios como mandó Moisés, etcétera, etcétera, y regresar con su familia. Así que salen corriendo los 10 y mientras van buscando un sacerdote, naturalmente sacerdote del culto arónico, ven que estaban sanos, pero uno de ellos regresa al Señor, se postra delante de él agradeciéndole y dice Lucas, y este era samaritano. Y Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Solo uno había agradecido. ¿Y cuántos 9 hay en las iglesias que no agradecen? Cuando usted come, ¿acostumbra a dar gracias? En el hogar. Pero imagínese que usted está en un centro de trabajo y hay varios compañeros, compañeras que están tomando el lunch con usted. Cierra sus ojos y ora. O que usted está en un restaurante. Naturalmente usted no va a decir en medio del restaurante, Señor, te doy gracias. Pero cierra sus ojos como creyente y da gracias. Bueno, el Señor nos dejó esta enseñanza. Siempre, siempre al partir el pan, daba gracias al Padre. Amén. Es algo que tenemos que hacer, hermano. Demostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Aquí a veces he mencionado una enseñanza de un granjero que fue a la ciudad a vender sus productos y tenía un comprador y decidieron ir a un restaurante, como hacen muchas personas aquí en Estados Unidos que resuelven sus asuntos en restaurantes, y también hay pastores que llevan a miembros para darle consejería en un restaurante. Yo nunca he entendido eso. Y por eso hay tantos pastores gordos, y eso entre col y col una lechuga. Y él le dijo al comprador de sus productos, le dice el granjero, bueno, yo siempre acostumbro cuando voy a participar de los alimentos darle gracias a Dios, así que voy a orar. Y oró, y después el comprador le dice, oiga, aquí no se acostumbra a eso que usted hizo. Ah, no. Dice, no, eso no se acostumbra aquí. No se acostumbra a dar gracias. No. Dice, bueno, en mi granja hay algunos que tampoco hacen eso. ¿De veras? Dice, no. Los cerdos. Uno le echa la comida y salen corriendo a comer, pero nunca dan gracias. Qué triste que en las iglesias hayan cerdos. O personas como los cerdos, déjenme aclarar. Tenemos que ser agradecidos. Aleluya, aleluya. Vamos a, ¿dónde me quedé? Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? 2. Ahora hay una multitud que está participando y están comiendo hasta saciarse. Y si algunos eran como algunas personas que yo conozco de Iberoamérica, que parece que no tienen fondo.
Nosotros acostumbramos el 31 de diciembre, tenemos el culto de fin de año. Comenzamos a las 9 de la noche hasta las 12, al nuevo año, y después pasamos al anexo. Si las familias traen comida, participan regularmente. Yo no lo hago, pues una hora muy avanzada para comer. Pero oiga, yo me asombro de ver, y personas grandes, ¿y cómo tragan? Eso es peligroso, ¿eh? No hay que comer para vivir, no vivir para comer. Sin embargo, el Señor tan generoso multiplicó de tal manera que todos se pudieron saciar y sobró. Y cuando se hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y esto nos enseña que debemos saber administrar todo lo que nos entra, sea dinero, sea alimento, si sobra. Bueno, en nuestros países era difícil guardar por falta de refrigeración. Muchas personas en nuestros países pues han tenido siempre refrigeradores porque han tenido dinero. Pero en la mayoría de la población nuestra, de los países latinos, personas pobres, sin refrigeración, tienen que cocinar lo que se van a comer, la leche que se van a tomar, porque si no se corta, es imposible, ¿verdad? Pero aquí tenemos refrigeración, así que lo que se queda de una comida puede servir para otra comida. O si llega alguien de sorpresa, siempre hay algo para brindarle. En otras palabras, debemos ser administradores de todas las bendiciones que el Señor nos da. Ese es un punto muy importante, hermanos, porque hay muchísimas familias cristianas que no han aprendido el secreto de administrarse. Si nunca tuvieron tarjeta y se ven con una tarjeta de crédito en la mano, puedo comprar todo Sears o Walmart. Me voy para allá. Y se olvidaron que lo que uno compra hay que pagarlo. Y cuando llega el bill, ¿no me habrán hecho trampa? Yo no creo que compré tanto. Hay que aprender a ser administradores. Aleluya. Muy apagadito. Creo que. Cuando yo daba consejería a personas que se iban a casar, porque ya no caso, una de las preguntas que yo les hacía a la pareja era esta. ¿Cuál de los dos es más gastador? Regularmente se miraban. Cuando uno de los dos es gastador, y si los dos son gastadores, hay que aprender a administrarse de tal manera que el cheque, cuando uno lo recibe, hay cosas que son prioridades. Renta o pago de casa que se haya comprado. Todo lo demás como es luz, gas, el agua, para que no te lo corten. El teléfono puede ser una necesidad. Lo mismo con carro, es una necesidad, no es un lujo. Ahora que hayan 4 o 5 teléfonos en la casa y que hasta un niño de 5 años le den un teléfono, y no le estás haciendo un bien, le estás haciendo un mal. ¿Okay? Entonces uno tiene que aprender a administrarse. Y si ya uno es cristiano,
uno debe recordar lo que el Señor nos pide en su palabra. Diezmos y ofrenda. Si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, una de las primeras cosas que saca es el diezmo. Y cuando uno hace eso, el Señor te garantiza que lo que te quede, Él lo va a multiplicar. Esto se me olvidó en la primera escuela dominical, oiga, pero ya se fueron. Y cuando uno tiene al Señor en primer lugar, va a ver cómo va a rendir para la renta, la comida, la gasolina del carro, lo que necesitan los hijos para la escuela, etcétera, etcétera, porque el Señor sabe multiplicar. Dígalo conmigo, el Señor sabe multiplicar. ¡Aleluya! Oiga, 5 panes de cebada, 2, y dice pececillos, ni siquiera eran pescados grandes. Porque era para un muchacho. Y comieron posiblemente más de 10,000 personas. 5 varones. Auméntele las mujeres, que siempre son más. Y los niños. Y todos comen. Ese es el Dios que multiplica. Ese es el Dios que multiplica. Y en nuestras iglesias latinas regularmente están compuestas por personas de bajos ingresos. Hay iglesias, sobre todo las iglesias de los mexicoamericanos. En las iglesias de los mexicoamericanos o anglos que también se reúnen, regularmente hay familias que tienen entradas muy generosas. Pero la mayoría de nuestras iglesias, la congregación es de personas de bajos ingresos. Y pasan dificultades económicas. Y muchos viven con el sueldo mínimo. Difícil. Pero ahí entra el Señor. ¿Cuándo? Es una familia cristiana. Entra el Señor para bendecir la economía de esa familia de bajos ingresos. Porque Él protege, cuida, bendice a los suyos. Cuando somos hombres y mujeres temerosos de Dios, Dios se encarga de cuidarnos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Ahora, note que no recolectaron lo que sobró de los peces, sino de los panes. ¿Por qué? Porque guardar de los peces podían contaminarlos, pues echar a perder. Quizás era un día de mucho calor. Entonces no recogieron de los pedazos de los peces, o es que se comieron todo el pez. Pero sí de los panes. Porque un pan usted se lo puede comer cuando han pasado 10 días. Y se pone duro. Pues usted se lo come. Pues yo me acuerdo cuando niño, las veces que comimos pan que parecía piedra. Porque una vez a la semana pasaba el panadero. Iba a caballo con el pan. O lo ablandábamos con leche o con agua con azúcar. Y este muchacho me enseñó un secreto cuando el pan es viejo. El pan cubano. ¿Tú te acuerdas? Me dijo, mira, tú coges y le haces así y lo mojas un poquito, lo pones en un hornito eléctrico. Oye, y yo lo probé, Armando.
queda como nuevo. Pero si no lo ablanda con leche caliente. Pero el pescado no. Bueno, vamos a otras multiplicaciones. En el Antiguo Testamento tenemos algunas multiplicaciones. Por ejemplo, cuando el señor Elías está en el arroyo de Querib, donde cuervos le llevaban todos los días, 2 veces al día, le llevaban carne y pan. El arroyo se fue secando y el Señor le dijo que saliera de allí y que se fuera a Sarepta de Sidón, fuera de la frontera de Israel, ya cerca del mar. Él se va para allá y se encuentra con una mujer viuda que tenía un hijo. Ella había salido a buscar leña para preparar una torta para su hijo y una para ella, porque todo lo que le quedaba en las vasijas era un poco de harina que alcanzaba para 2 tortas y un poco de aceite que alcanzaba para 2 tortas. Y ella le dijo al profeta, cuando el profeta le dice que le hiciera una torta, ella le dice lo que estaba pasando. Y él le dice, ok, vete, prepárame una a mí, pequeña, debajo de la ceniza, y después prepara para tu hijo y para ti. Ella creyó, tuvo fe, no conocía a Elías, pero supo que aquel hombre procedía de Dios. Le hizo caso, va y le hace la torta. Y después va a hacer la torta de ella y de su hijo y descubre que la cantidad de harina era la misma antes de hacerle la torta a Elías y el aceite de la vasija era la misma cantidad. Hizo para ella y para su hijo, pero entonces descubre que había la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite. Y dice la palabra en segunda, vamos a hablar de Eliseo, esto está antes. Dice la palabra que comieron muchos días. Cuando dice muchos días, ya que la sequía duró 3 años y medio, puede haber sido 1 año, año y medio, 2 años, pero nunca faltó ni la harina ni el aceite. No que le echaron, sino que Dios la multiplicó. Aleluya. Da trabajo al que no tiene. Bendice en los trabajos a aquellos que le son fieles para que le aumenten el sueldo. Ese es el Dios que provee a su pueblo. Aleluya. Después vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, bajo el ministerio de Eliseo. Ya Elías no estaba, ahora es Eliseo. Y aquí tenemos dos casos de multiplicación. El primero, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Estos hijos de los profetas se les llama así, no se sabe exactamente quiénes eran. Se cree que era como un seminario teológico donde se les enseñaba el Antiguo Testamento, los Salmos, etcétera, etcétera. Y también ellos profetizaban. Se cree que Eliseo la fundó, no hay base bíblica para eso, pero en los días de Eliseo es cuando se habla más de los hijos de los profetas. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo, quiere decir que Eliseo lo conocía, era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo, para pagarse la deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite, una vasija de barro, no se sabe qué cantidad contenía de aceite, no lo dice la Biblia, pero se supone que era poco para toda una familia y eso era lo que ella tenía. Eliseo le dice en el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras palabras, trata de conseguir todas las más que tú puedas. ¿De quiénes?
de tus vecinos. Antes de seguir adelante, hace pocos domingos les estuve hablando de la necesidad que uno tiene de la familia y la necesidad que uno tiene de vecinos. Tener familia, hermano, es una bendición. Claro que hay familia y hay familia, porque hay familias que son terribles. Pero en momentos de necesidad tener familia es tan importante. Y en momentos de necesidad los vecinos son tan importantes. Ya lo dice Proverbio, más vale vecinos cerca que hermanos lejos. Porque en un momento de una emergencia, un vecino cerca nos puede ayudar o uno puede ayudar al vecino. Mientras que un hermano que está lejos no puede porque está lejos. Así que no hay que estar peleado con los vecinos. Hay que tratar de ser buenos vecinos para tener buenos vecinos. Amén. Y también la familia. La familia tiene que procurar arreglar sus asuntos cuando están medio peleados por cualquier cosa. No, ese es hermano mío, pero yo no lo visito. A lo mejor es por la esposa del hermano. O por el hermano mismo. Es triste, hermano. Y sobre todo cuando se muere el papá, la mamá, se mueren y están dejando una herencia. Las familias se vuelven diablitos tratando de agarrar la mejor tajada. Una situación triste, ¿no? Pero Eliseo le dice a la mujer, vete y pide vasijas no pocas. ¿De quiénes? Y parece que tenía buenos vecinos, porque le dieron un montón de vasijas. Esto quiere decir que esta mujer había sabido cultivar la amistad con sus vecinos. Uno tiene que procurar cultivar la amistad con los vecinos. Algunos están calladitos. Si usted supiera, pastor, lo que me ha tocado a mí en aquel barrio. Son diablos. Pero a lo mejor eso dicen de ti. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando uno esté llena, ponla aparte. Siempre me ha llamado, yo predico mucho de esto porque a uno le llena, ¿no? Lo de la multiplicación. Siempre me ha llamado la atención que Eliseo le dice, enciérrate en tu casa. Y ahí me recuerda a cuando el Señor echa fuera, y lo cité creo que fue el domingo pasado, echa fuera a aquellos que no creían y que se estaban burlando de Él, cuando Él dice no está muerta, solamente duerme, la hija del noble, etcétera, etcétera. El que no tiene fe, que salga. El que no puede ayudarnos en la fe, que salga. Así que los vecinos sí habían prestado las vasijas, pero por si acaso, cerremos las puertas, porque en este lugar va a haber un milagro. ¡Aleluya! Esta casa va a ser un lugar donde Dios se va a manifestar. Así que cierren las puertas y comenzó. Tomó la vasija de ella que tenía aceite y comenzó en la primera vasija que le habían prestado. Se llena, pero su vasija queda llena. Tráeme otra. Se llena y su vasija queda llena. Hasta que cuando dice, tráeme otra, ya no hay, cesó el aceite. Aleluya. Pero ya había recibido tanto aceite, versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo,
ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Naturalmente, en esto de paga a tus acreedores, si ella no pagaba, ¿qué pasaba? Le quitaban 2 hijos, se los llevaban como esclavos. Así que ella tenía que pagar. Y solamente entre col y col, una lechuga, estoy diciendo esto, hermanos, porque algunos cristianos se olvidan de pagar lo que deben. No lo digo por nadie. Estoy soltándolo así. Y me acuerdo del cha-cha-cha, aquel que decía, toma chocolate. Ustedes lo bailaron, ¿no? Y paga lo que debe. Como cristianos, hermanos, tenemos que dar buen testimonio. ¿Ok? Y para no meterte en problemas, no compres lo que no tienes que comprar. No te endeudes sin necesidad. Con una tarjeta de crédito, si tienes buen crédito, te venden la Casa Blanca con el presidente adentro. El problema es que hay que pagarlo. Uno tiene que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Se usa nada más para aquello que es necesario, sabiendo que dentro de unos días el correo te va a traer un bill y que hay que pagarlo porque te ponen un límite. A tal fecha ya tiene que estar pagado. Y el que paga lo que debe, dice el dicho, no lo sabe. El que paga lo que debe, sabe lo... Veo a su esposa cuando llegan a la casa y yo estoy diciéndole, hazme chocolate. Oh, ya lo dejó él. El dicho dice así, el que paga lo que debe, sabe lo que le queda. Si le queda o no le queda, pero pagó lo que debía. ¿Ok? Muy importante porque esto habla mucho de nuestro testimonio de cristiano. Aleluya. Amén. Vamos ahora a... y paga los acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiere decir que fue una cantidad de aceite tan grande que ahora ella podía vivir con sus hijos por todo el aceite, el dinero que le había quedado del aceite. Vamos ahora, pase páginas, si su Biblia es como la mía, y en el mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes, versículo 42 al 44. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, versículo hasta el 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Él estaba con los hijos de los profetas. Le trajo al varón de Dios 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, dad a la gente para que coma. Da a la gente para que coma, se lo dijo a su criado. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? 20 panes y unas espigas de trigo. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Suple Dios o no suple? ¿Multiplica Dios o no multiplica? Amén.
Y para terminar, quiero dar un testimonio. Cuando yo era un jovencito todavía, porque aunque muchos no lo crean, yo fui joven. Todavía era un estudiante del Instituto Bíblico, donde éramos como los hijos de los profetas del tiempo del Liceo. Pasamos hambre, mucha necesidad. Por eso mi hermano Heriberto y mi hermano David dijeron que no iban al Instituto Bíblico, porque mi hermano pasó mucha hambre y ellos no estaban dispuestos a pasar, sencillamente porque ellos no tenían llamado. Yo tenía un llamado y por eso fui. Iba yo pasando, estaba de vacaciones, iba yo pasando por el Parque Martí en la ciudad de Ciego de Ávila, y en uno de los bancos veo a uno de los jóvenes que estudiaba conmigo en el Instituto Bíblico. Roque Guerra se llamaba. Él era de la ciudad de Camagüey, capital de provincia. Yo era de la ciudad de Ciego de Ávila. Y lo veo y le digo, Roque, ¿qué haces aquí? Me dijo que estaba esperando una hermana que le habían dado algo para que él se lo entregara. Viajó de Camagüey a Ciego de Ávila a entregar a esa hermana eso que le habían dado. ¿Ya comiste? No. Y yo me imaginaba, porque todos éramos pobres los estudiantes. Bueno, habían algunos que eran de familia de dinero, pero la mayoría éramos personas pobres. Entonces, vamos a la casa de mis padres. Y llego a la casa de mis padres sin avisarle a mi mamá. Se me había olvidado el teléfono celular. Ni teléfono de casa había, ¿no? Y cuando mamá me ve llegar con él, ella no lo conocía. Hijo, ¿para qué lo traes? Para que coma. Hijo, lo único que hay es tu comida. Le dije, vieja, porque nosotros acostumbramos a los papás decirles viejo. Para nosotros los cubanos no hay problema. Y a la mujer le digo, a Sobeida yo le digo viejita. Es normal para nosotros, ¿no? Vieja, yo comparto con él de lo mío. ¿Servimos? Comí, oiga, ya que el Roque comía, como algunos de Iberoamérica que yo conozco que no se llenan con nada. El asunto es que comimos los dos, nos llenamos y sobró comida. Y mi mamá me dijo, hijo, aquí hubo multiplicación. Tenemos un Dios que hace maravillas. Nos pueden invitar a Sobeida y a mí que no les va a faltar comida. Porque aunque no haya multiplicación, nosotros comemos como pajaritos los dos. A Heriberto sí no lo invite. Ese sí come. Es posible que estás pasando apertura económica. Es posible que no te alcanza para pagar las rentas cada vez están más caras. Es posible que vives al día, tu familia vive al día. Es posible que se tienen que privar de muchas cosas que son necesarias. Eso sucede en todas las familias, en todas las iglesias. Pero tenemos un Dios que ha prometido. Lea el Sermón del Monte, donde el Señor habla de la provisión del Padre Celestial, que alimenta las aves, que viste las flores. Ese es nuestro Dios. Puedes pedirle con toda confianza. Puedes pedirle ese trabajo que no has podido encontrar. Puedes pedirle que te aumenten ese sueldo que llevas años y te tienen con el mínimo, posiblemente porque no tienes papeles. Pero cuando el Señor pone su gracia en aquellos que son sus hijos fieles, sus hijas fieles, oiga, esa gracia que el Señor ha puesto se refleja en los patrones para que les aumente el sueldo.
Puedes pedirle con toda confianza: Señor, no nos alcanza. Necesitamos un milagro de multiplicación. Y Él está dispuesto a hacer ese milagro de multiplicación. ¡Aleluya! Sobeida y yo pudiéramos contarles muchos testimonios. En España nos estuvieron ayudando, de aquí de Springfield, nos estuvieron ayudando tres familias cubanas, 3 pastores que estábamos en España, y nos dijeron que esa ayuda iba a durar un tiempo nada más. Cuando se acabara, se acabó. Estamos en un país extranjero, y para que nosotros nos dieran la residencia, nos dijo el sargento de la Guardia Civil, que trató conmigo, me dijo: usted no puede trabajar aquí. Esa organización que lo ayuda aquí lo tiene que sostener, porque usted no puede trabajar aquí. Así que yo tenía esa puerta cerrada, no podía trabajar. Cuando el misionero con el que yo fui, primero fui con un misionero que nos trataron muy lindo en el norte, en el País Vasco. El clima no nos asentó y nos pasamos a Valencia, que es un clima muy parecido al de California, con otro misionero que yo había conocido en Cuba. Nos encontramos en una convención y él me dijo que fuera a Valencia a ver si me gustaba, y nos fuimos para allá, pero me dijo: se acabó la ayuda. Llegamos con 5 hijos y no sabemos cómo, pero se apareció el 6º. Y ninguno aprendió a no comer. Y tenía que pagarles escuela también. Y a veces se nos aparecían una familia que vivía a 40 kilómetros de Valencia, de la ciudad de Valencia. Eran bautistas. Y se nos aparecían con una, ¿cómo le dicen ustedes? Con una canasta, y no sabían lo que estábamos pasando. El día de Reyes no teníamos juguetes para los niños y ellos se nos aparecían con juguetes. Nosotros salimos en el año 67, 26 de junio, el día de cumpleaños de mi hermano David. Salimos para España desde Cuba. Mis hermanos llegaron a Miami, ellos pudieron salir directo en el año 69. 6 meses después, mi mamá, mis hermanas, mi sobrino, y se encontraron aquí en California, y fueron fundadores de esta iglesia en Iberoamérica, en una casa. Después se compró este templo. Y apenas ellos llegaron y empezaron a trabajar, entre todos nos mandaban $100. Y con esos 100, pues no pagaba renta, el misionero mandaba la renta de acá de Estados Unidos. Esos $100 lo estirábamos. Teníamos que comer, pagar la escuela de los muchachos. Y pagaba una aseguranza médica, $8, el equivalente eran pesetas españolas, $8. Estoy diciéndolo como testimonio, hermano. Porque nosotros hemos pasado hambre y sabemos lo que es apertura económica. Pero también hemos visto la mano de Dios en provisión, en llegar allí con el pronto auxilio. Se lo estoy dando como testimonio para levantar tu fe. Sí, Dios es fiel. Cuando ya decidimos venir para acá, después de 4 años en España, yo fui a Madrid, la capital de España, a una agencia evangélica. Me comuniqué con ellos para ver qué era necesario y ellos me prepararon todos los papeles sin cobrarme un centavo. Diciéndome lo que necesitaba pedir para acá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Después me avisaron que fuera ya para Madrid, porque en cualquier momento nos iba a llegar la salida. Ahora,
pasaje de 8 personas de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, sin dinero. Esa agencia consiguieron que nos pagaran los pasajes para que cuando yo trabajara acá fuera pagándolo poco a poco. Y viajamos de Madrid el 17 de febrero del año 71, de Madrid a Nueva York. Nos bajamos allí, pasamos aduana, allí nos dieron las 8 micas, porque hasta eso llegamos con residencia. De allí nos llevaron, llegó una representante de la agencia, una americana, a esperarnos. Nos llevó en autobús a otro aeropuerto y nos embarcó en otro avión después de 4 horas en Nueva York para Los Ángeles. Después de un tiempo me llegó el primer cobro. Pagué, era poquito, yo estaba trabajando en la fábrica de ventanas en Fullerton. Me mandaron a cobrar 3 o 4 meses y después de eso no me cobraron más. Eso es para inyectarte fe. Cuando uno le es fiel a Dios, Él se encarga de protegernos, de cuidarnos, de bendecirnos, de suplirnos, de guiarnos. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo es nuestro Señor. Y el Espíritu Santo es nuestro guía. ¡Aleluya! ¿A cuánto les aumentó un poquito la fe? A ver. Alfredo hizo así, que tienes hambre. Vi que hizo así, como que le dio hambre lo de... ¿A cuánto le aumentó un poquito la fe? ¿Cuántos quieren venir al altar? Vamos a orar aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.